Hola, bienvenido a este espacio realizado especialmente para ustedes, hermanos de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios y hermanos de otras congregaciones y creyentes. Damos gracias a Dios porque el día de hoy estamos iniciando nuestro discipulado cristiano y espero que sea de bendición para todos ustedes y también para su servidor. Comencemos. Lección 1. ¿Es bíblico el concepto de membresía en una iglesia? Demos algunas palabras antes de comenzar. ¿Qué es la membresía de la iglesia? ¿Cómo podemos definirla? Lamentablemente en nuestros días se ha perdido el concepto bíblico de lo que significa y la importancia que tiene la membresía en una iglesia local. Para algunos solo se trata de nombres y números de cédula para asuntos legales y para otros es solo un formalismo que no aporta nada a la vida de la iglesia. Por eso no es nada sorprendente encontrar un rechazo o ignorancia sobre el tema. Sin embargo, el asunto se torna más complejo cuando esto se suma a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuál? La de aborrecer o no considerar cualquier tipo de compromiso. Así vemos que muchas congregaciones están llenas de personas que asisten con la idea de ser servidos o estar de paso, mas nunca manifiestan el anhelo de comprometerse en los asuntos de la iglesia. Recuerden, una cosa es ser visita en una iglesia y otra cosa es ser miembro de una iglesia. Un visitante no se identifica ni se compromete con una iglesia, mientras que un miembro anhela compromiso y servicio con su iglesia local. Esta es la señal de un verdadero creyente. Por eso podemos concluir que no desear inmiscuirse o comprometerse en una iglesia local es rechazar directamente el cuerpo de Cristo y por ende al mismo Cristo. Comencemos entonces. ¿Qué es la membresía? Demos aquí una definición de lo que es. Membresía es la lista oficial que una iglesia local tiene de las personas que la constituyen, los cuales son creyentes salvados por la gracia de Dios que han decidido de manera voluntaria comprometerse formalmente con ella para glorificar y obedecer al Señor. ¿Por qué tocar el tema de la membresía? Porque creemos que es una parte esencial de toda iglesia local y que todos los creyentes deben llegar a ser miembros de una iglesia. Sin embargo, aunque lo asumimos y lo practicamos, la pregunta más importante es, ¿hay sustento bíblico para afirmar que las iglesias deben de tener una membresía? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este tema? Esta es una pregunta más importante que podemos hacer. Pero antes de sumergirnos en el tema, debemos de tener en cuenta que, si bien las Sagradas Escrituras no mencionan literalmente la palabra membresía, esto no significa que el concepto no se encuentre allí. En el mundo académico, esto es conocido como la falacia palabra-concepto, la cual dice que si una palabra no se encuentra en la Biblia, entonces no se puede decir que eso es un concepto bíblico. La llamamos falacia porque no es verdad. Cuando le preguntamos a la Biblia sobre ciertos temas, muchas veces ella nos responde directamente y con mucha precisión, por medio de textos que nos dan una respuesta clara. Sin embargo, algunas otras veces la Biblia nos lleva de manera indirecta a conclusiones sólidas que salen de lo que ella misma nos enseña. El clásico ejemplo de esto es la doctrina de la bendita Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia, ni tampoco existe un versículo que nos diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y al mismo tiempo que ellos son Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia siempre ha sostenido esta maravillosa doctrina? Porque la palabra de Dios está llena de declaraciones que nos llevan a esa conclusión. Esto es lo mismo que sucede con la membresía en la iglesia. Aunque la palabra membresía no aparezca en las hojas del Nuevo Testamento, podemos afirmar que la enseñanza del Nuevo Testamento asume su concepto, pues no sería posible obedecer muchos de sus mandatos
ni podríamos imitar el ejemplo apostólico, ni tendrían sentido alguna de sus metáforas si no existe una membresía formal en la iglesia local. Entonces, ahora sí respondamos, ¿por qué creemos que es bíblico el concepto de membresía en la iglesia local? Creemos que es la membresía un concepto bíblico, primero, porque el ejemplo apostólico lo establece. Los apóstoles recibieron la responsabilidad de establecer el fundamento de la iglesia de Cristo, Efesios 2, 20, para lo cual el Señor los dotó de una autoridad única. Ellos serían sus testigos, Hechos 1, 8. Lo cual significa que tendría la autoridad de hablar de parte del Señor. Es decir, lo que ellos dijeran y mandaran sería como si el Señor mismo lo estuviera diciendo y mandando. Sus escritos y sus palabras son la base sobre la que se estableció la iglesia. Por esa razón, el ejemplo apostólico, lo que ellos hicieron y practicaron, es más que simplemente un buen ejemplo para nosotros. Hoy es un mandato autoritativo que constituye el modelo de lo que la iglesia debe de hacer. Creemos que la membresía es un concepto bíblico que debe ser practicado por las iglesias, porque ese es el ejemplo que los apóstoles nos dieron, lo cual establece una ordenanza para nosotros. Hechos 2, 41 al 42 y 46 al 47 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este texto, en la cual hemos hecho algunos énfasis, nos cuenta el resultado glorioso que el Señor trajo como producto de su gracia salvadora a través de la predicación del apóstol Pedro. Lo primero que debemos de notar es la conexión directa que hay entre bautizar y ser añadido. El bautismo es la manifestación exterior de la fe que un discípulo tiene, y al bautizarse está declarando su identificación con Cristo como su Señor. Al ser bautizados, estos 3,000 fueron añadidos al grupo de creyentes en Cristo Jesús, el cual, según el contexto, era hasta este momento de unas 120 personas. Hechos 1:15. Este concepto de identidad y contabilización asume fuertemente la idea de una lista que incluso podría haber sido física, de personas que eran reconocidas como discípulos del Señor, los cuales habían creído y estaban juntas. Lo que encontramos más adelante en el libro de Hechos es el relato de cómo unas iglesias locales iban creciendo en número. Hechos 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más gran número de hombres como de mujeres. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Por el contexto, sabemos que lo que hacía que una persona sea considerada parte de la iglesia era su bautismo, lo cual era una manifestación de que había creído en el Señor Jesucristo. Sin embargo, lo que llama la atención en pasajes como estos es la afirmación que se hace vez tras vez del aumento del número de personas que creían.
las cuales se sumaban a las iglesias. El concepto de registro de personas manifiesta orden en la iglesia e identidad de aquellos que ahora eran discípulos. La terminología que se utiliza en el libro de Hechos manifiesta que las iglesias eran grupos de personas específicas. Miremos lo que dice el texto. La multitud de los que habían creído. Hechos 4:32. La iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos 8:1. Cada iglesia. Hechos 14:23. La iglesia. Hechos 20, versículo 17. Esto es verdad también en el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, las iglesias a las que iban destinadas las cartas eran un grupo de gente específica, atención, específica, que se congregaban en las diferentes ciudades. Lo pueden corroborar en 1 de Corintios 1, 2, del 13 al 17, 1 de Tesalonicenses 1, versículo 1, del 2 al 10. Esta es la clara definición de todos los textos que hemos citado. Hay una lista definida. Segundo, porque la naturaleza de la iglesia lo demanda. Decimos naturaleza de la iglesia a ciertas características esenciales en las cuales difícilmente podríamos llamar a una reunión iglesia. Estas características requieren una lista definida de personas a las que llamamos membresía, con las que se puede aplicar lo que Dios estableció. ¿Y qué es lo que Dios estableció? El gobierno de la iglesia. El Señor estableció un orden concreto en cada iglesia, dándoles a los ancianos la autoridad de gobernar sobre la iglesia local. Sin embargo, sin una membresía formal, es imposible gobernar bíblicamente una iglesia. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esta orden apostólica de parte de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso requiere de la precisión de algunos detalles. La orden es mirad, lo cual significa estar en un estado de alerta, preocupado por algo o hacerse cargo del cuidado de algo. Esta preocupación o cuidado es siempre sobre algo definido, específico, concreto. Así como un pastor de ovejas debe preocuparse por sus ovejas y para hacer bien su trabajo, necesita que estas ovejas estén bien definidas, bien contadas y contabilizadas de manera que no sufra pérdida. Así también el gobierno de la iglesia no puede hacerse sobre un grupo indefinido de oyentes, sino, atención, sobre una lista concreta de personas por las cuales el hombre de Dios debe preocuparse y cuidar. También la expresión todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos denota también un cuerpo definido, concreto. El hecho de que el Señor los haya puesto por obispos o administradores implica que ellos rindieran cuentas por la responsabilidad que recibieron. Hebreos 13:17. ¿Cómo podrían dar cuentas si no hubiera una responsabilidad específica? ¿Por quiénes rendirían cuentas los obispos o pastores? ¿Cómo resolverían en diferenciar de quién es una visita y quién es un miembro para cumplir su responsabilidad con ellos y ante Dios? Entonces, el gobierno de la iglesia demanda
una membresía definida o específica para cumplir sus responsabilidades. También la disciplina de la iglesia. Todos los que profesan fe en Cristo y son bautizados, añadidos a la iglesia del Señor, cuando uno de los que ha sido añadido a la iglesia del Señor manifiesta frutos de arrepentimiento o decide vivir en rebeldía contra el Señor, la iglesia tiene la responsabilidad de disciplinarlo buscando su arrepentimiento. Si la persona que está pecando no escucha la reprensión de parte de los hermanos, la iglesia debe quitar su membresía de la iglesia y debe ser considerado como una persona que no ha nacido de nuevo. Mateo 18, 15 al 17. El proceso mismo de la disciplina implica una membresía definida, concreta. Veamos un caso de Primera de Corintios, capítulo 5, donde nos da detalles explícitos que nos dan más luz. ¿Qué dice Primera de Corintios 5, versículo del 1 al 3? De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, por tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La expresión hay entre vosotros y quitado de entre nosotros son dos expresiones que nos dan la idea de un cuerpo definido. Es decir, la membresía de una iglesia específica, concreta. Pablo escribe esta carta a una iglesia en Corinto. La palabra del capítulo 5 están dedicadas a corregir el pecado que una iglesia estaba permitiendo que haya entre ellos. Primera de Corintios 5, versículo 3 al 5, dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Los versículos 3 al 5 nos muestran aquí el mandato que les da el apóstol de reunirse o hacer una asamblea y juzgar el pecado no arrepentido de este hombre que estaba entre ellos como parte de la iglesia. Otra vez, la idea de hacer una asamblea y reunirse demanda eso mismo, necesariamente una membresía definida. ¿Cómo saber entonces quién es parte de esa asamblea, a quién convocar a esta reunión? ¿Quiénes estarían en esa reunión? Los que eran parte de la congregación. El texto dice: reuniros vosotros. Eso significa que era una asamblea que convocaba a todos los que estaban leyendo esta carta. Es decir, una convocatoria para todos los que eran parte de esa iglesia. Este llamado a reunirse demanda una membresía definida, concreta, específica. Primera de Corintios 5, del 6 al 8, dice: no es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. En estos versículos del 6 al 8
El apóstol compara a la iglesia con una masa. Sí, con una masa en la que no se debe permitir nada de levadura, porque si la levadura no es sacada, finalmente toda la masa terminará echándose a perder. La ilustración sugiere un cuerpo definido, específico. Dentro de la iglesia local no debe permitirse pecados no confesados o personas no arrepentidas. Veamos 1 Corintios 5, 9 al 13. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, malediciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Finalmente, en esta última parte, el apóstol concluye con una reflexión que demuestra la necesidad de tener una membresía en la iglesia local. En el versículo 9, Pablo apela a una carta en la que ya había dicho que no se juntaran con fornicarios, pero inmediatamente hace la siguiente aclaración. No con los fornicarios de este mundo, versículo 10. Está apelando que su orden no tiene que ver con que la iglesia debe juzgar al mundo o separarse del mundo, porque el mundo ha sido juzgado por Dios, sino que tiene que ver con juzgar a las personas que están dentro de la iglesia local. Esto es reforzado con las expresiones, los que están afuera, una referencia al mundo, y los que están dentro, una referencia a la iglesia, versículo 12. Esta diferenciación es la base para la disciplina eclesiástica. La iglesia no debe juzgar al mundo, Dios los juzgará, sino que debe juzgar a los de adentro, a los que son parte de la iglesia. ¿Cómo se puede saber quiénes son los que están dentro de una iglesia local? ¿Quiénes son parte de esa iglesia? La única respuesta posible es una membresía formal en la iglesia local. Así que, sin una membresía formal y definida, concreta, específica de la iglesia local, no hay forma de practicar correctamente la disciplina eclesiástica que las Escrituras ordenan. También, y por último, por las metáforas de la iglesia. El Nuevo Testamento utiliza diferentes metáforas o símbolos para hablar de la iglesia. Entre los más importantes están un templo o edificio, un cuerpo, una familia, una vid, un rebaño, una esposa y el sacerdocio. Cada una de estas metáforas perdería completamente su significado e importancia si la iglesia no tuviera una membresía definida, concreta, específica. Por ejemplo, esto es lo que dice Pablo con respecto a la iglesia en su comparación con un cuerpo. Leamos Efesios 4, 15 al 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el versículo 10
de este texto, el apóstol nos dice que Dios repartió dones a los hombres, los cuales son descritos en el versículo 11 como los oficiales de la iglesia, es decir, apóstoles y profetas, evangelistas, quienes fueron los encargados de formar los cimientos de la iglesia, y luego pastores maestros, quienes son los responsables de construir sobre la base de ese cimiento el maravilloso edificio de Dios. En el versículo 12 se nos dice que el propósito de estos dones de Dios a la iglesia fue de perfeccionar a los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. En los versículos 15 y 16 encontramos la exhortación de cómo ese cuerpo que está siendo construido debe relacionarse. Si no existiera entonces una membresía formal en la iglesia, todos los conceptos descritos en este texto de Efesios sobre la unidad del cuerpo no tendrían una aplicación objetiva. Cuando el texto menciona a todo el cuerpo, ¿a qué cuerpo se refiere? Se refiere a la iglesia local. Entonces la aplicación de este crecimiento del que habla no tendría una aplicación concreta. Un cuerpo tiene partes concretas, las cuales están definidas. Si la iglesia es un cuerpo, entonces los miembros que lo conforman deben estar definidos. Tercero, porque las responsabilidades del creyente lo requieren. El Nuevo Testamento manifiesta las responsabilidades que un creyente tiene por causa de su nueva vida. Estas responsabilidades están orientadas en diferentes direcciones. Estudiaremos 3 de estas direcciones, las cuales sería imposible de cumplir si el creyente no fuera miembro formal de una iglesia local. Veamos entonces la responsabilidad de obedecer a sus pastores. El Nuevo Testamento ordena a los creyentes a obedecer y a someterse a sus pastores. Así lo afirma Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Para poder cumplir con este mandato bíblico que el Señor le da a todo creyente, debemos primero preguntarnos, ¿quién es mi pastor? ¿O qué es lo que hace que alguien sea mi pastor? Este texto nos dice cosas muy importantes sobre eso. El pastor tiene la responsabilidad suprema de rendir cuentas por el alma de las personas que Dios puso a su cargo. Por esa razón, el tener un pastor no es algo ocasional, emocional o sobreentendido, sino una relación formal, la cual comienza cuando una persona decide comprometerse formalmente con una iglesia delante del Señor. Desde ese momento, así como el creyente tiene responsabilidades para con su iglesia y su pastor, de la misma manera, el pastor adquiere una responsabilidad formal para con él delante de Dios. Por lo tanto, nadie puede obedecer ni someterse a su pastor a menos que haya hecho un compromiso con una iglesia local, lo cual constituye el concepto bíblico de membresía. También la responsabilidad de participar de las ordenanzas de la iglesia. El Nuevo Testamento ordena que todos los creyentes participen en las ordenanzas o sacramentos en la iglesia, los cuales son el bautismo y la Santa Cena del Señor. Cuando analizamos estas ordenanzas, debemos preguntarnos, ¿son ordenanzas de carácter familiar o personal? Es decir, ¿podemos celebrarlas en un contexto fuera de la reunión formal de la Iglesia de Cristo? La respuesta es un no rotundo. La cena y el bautismo son ordenanzas de la misma iglesia,
Por lo tanto, para poder obedecer en esta responsabilidad, los creyentes deben de pertenecer formalmente a una iglesia en donde puedan ser bautizados y participar como testigos del bautismo de otros y donde puedan participar de la cena del Señor. En su enseñanza sobre la institución de la cena del Señor, el apóstol exhorta a los hermanos de la siguiente manera. Veamos 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El contexto de este pasaje es muy claro. El apóstol está corrigiendo la mala práctica que esta iglesia estaba llevando de esa preciosa ordenanza. Es evidente que habla en el contexto de una iglesia local. La cena no puede ser celebrada de una manera familiar. El Señor lo estableció como una ordenanza eclesiástica. Cuando el pueblo de Dios se reúne, la cena fue establecida como un recordatorio que debe ser celebrado por los creyentes en una iglesia local. Esta ordenanza no es una invitación abierta a cualquier persona, sino únicamente a los creyentes. Debido a que el simbolismo de la cena es que todos los que participan de ella han recibido la gracia de Dios, la cual los ha hecho parte del pacto en el cual el Señor ha jurado redimir a su pueblo. La iglesia local tiene la responsabilidad de administrar correctamente esta ordenanza y por esta razón, solo el tener una membresía específica, concreta, definida, puede poner el orden necesario con respecto a quienes deben participar de la cena y quienes no. Por lo tanto, es imposible obedecer al Señor haciendo memoria de Él por medio de la cena si no somos parte formalmente de una iglesia local. Lo mismo sucede con el bautismo. ¿Cómo cumplimos la gran comisión? Alguien puede decir, predicando el evangelio. Sin embargo, ¿eso es lo único que debemos hacer en la gran comisión? No, no podemos ser parte del cumplimiento de la gran comisión si no somos testigos del bautismo de otros y si no somos parte de la enseñanza de otros de las cosas que el Señor quiere que guardemos. Podemos decir entonces confiadamente, es imposible obedecer a Dios por medio de observar sus ordenanzas si no somos parte de una iglesia local. Por último, la responsabilidad unos a otros. En el Nuevo Testamento está lleno de la expresión unos a otros. Esta expresión es muy importante porque demanda la relación que existe entre creyentes como una comunidad que interactúan los unos con los otros de tal manera que requieren perdonarse, esperarse, amarse, etc. Estos son algunos de los pasajes que nos hablan de esta maravillosa responsabilidad mutua. Así lo dice 2 Corintios 13, versículo 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Este mandato tan sencillo aquí
el cual es repetido en muchas otras ocasiones, Romanos 16, 16, Primera de Corintios 16, 20, Segunda de Corintios 13, 12, Primera de Pedro 5, 14, tiene la intención de que al saludarse los hermanos en la fe, lo hagan como se saluda a la familia, con un beso de amor en la mejilla. Esta práctica santa es aplicada especialmente cuando los hermanos se reúnen a adorar al Señor. Así lo confirma Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. También dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La necesidad de tener que perdonarnos los unos a los otros implica necesariamente que producto de la convivencia los creyentes se ofenden unos a otros, algunas veces de manera intencional y otras sin tener la intención. Pero al fin y al cabo, el perdonarnos o mostrarnos misericordia tiene que ver con pertenecer a una comunidad donde estamos viviendo muy cerca los unos a los otros. El que nunca quiere tener que perdonar o pedir perdón debería considerar el nunca ser miembro de una iglesia local, porque cuando uno pertenece a una, está obligado a tener que cumplir este bendito mandato apostólico. Una persona que va de iglesia en iglesia, siempre como una visita, sin tomar compromiso con una iglesia, nunca podrá aplicar este principio de los unos hacia los otros. Algo similar sucede con los siguientes mandatos. Leamos Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. También Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia y en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sigamos, 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingiendo, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 1 de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como os lo ha mandado. 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y por último, Juan 4:11 al 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Sin duda, todos estos pasajes nos dan una clara idea de la vida cotidiana de las iglesias locales en el tiempo de los apóstoles.
El pasaje que consideraremos a continuación es uno de los textos más útiles con respecto a este tema. Leamos Hebreos 10, versículo 23 al 25. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. En este texto, el autor de Hebreos exhorta a los hermanos a mantener sin fluctuar su fe y les da una fórmula práctica de cómo lograrlo. En el versículo 24 les dice que deben considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Esa exhortación está evidentemente relacionada a la vida de la comunidad de una iglesia local. En el versículo 25 les exhorta que eso solo es posible si ellos no dejan de congregarse. ¿Cómo podrían estimularse si no se veían? ¿Cómo podrían ser de ánimo mutuamente si no obedecían este mandato básico de la fe? El unos a otros de este pasaje está explícitamente sostenido con la idea de congregarse y ser parte de una iglesia local definida, concreta, específica. ¿Cómo puede un creyente amar, perdonar, estimular, cuidar y exhortar a otros si no es formalmente parte de una iglesia local? Por tanto, tener una membresía es la única manera en la que un creyente puede ser parte de una comunidad en la que se espera de él todo lo que los apóstoles requerían de los cristianos de la iglesia primitiva. Conclusión. En esta lección hemos estudiado que debido al ejemplo apostólico, a la naturaleza de la iglesia y a las responsabilidades del creyente, la membresía es un principio bíblico. En la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, creemos que todo creyente está llamado a ser parte de una iglesia local y la forma de hacerlo es asumiendo un compromiso formal y buscar el ser miembro de esa iglesia. Sin embargo, ¿quiénes pueden ser parte de la membresía de una iglesia local? La respuesta a esa pregunta es la que trataremos en la siguiente lección. Mi amado hermano, si deseas conocer más a Dios y ser un discípulo de Cristo, la iglesia es el mejor lugar. Por tanto, te invito a congregarte a nuestra iglesia local, la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios. Te recibiremos con los brazos abiertos. Debajo de este video, en la cajita de comentarios, te dejaremos todas las descripciones de ubicación y contacto con nuestra iglesia local. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones.